Sí. Ok, entonces creo que nos hemos quedado aquí en la actualización de COVID, ¿verdad? Bueno, aquí nada más lo que mencionaba el doctor, el intensivista que hizo esta presentación, mencionaba que al momento que se da la infección por coronavirus, pues se activan la mayoría de las citoquinas. Y pues las citoquinas, como ya hemos visto cuando vimos lo de la fiebre, pues son las interleucinas y el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma, que son los principales este, enzimas que nos generan inflamatoria. Entonces, por eso que a los pacientes que les da COVID, pues les da fiebre y tienen también hipercoagulabilidad, porque se activan la mayoría de las citoquinas y la mayoría de estas enzimas pues nos van a dar nos favorecen la inflamación. Bueno, de hecho, aquí el doctor mencionaba que o sea, que los medicamentos estaban enfocados a disminuir la respuesta de estas citoquinas, pero el problema era que pues, no había un medicamento específico que nos ayudara a disminuir estos estados proinflamatorios. Ese había sido el problema. Y ya mencionaba este artículo que mencionaba que se da una cascada de citoquinas al momento que hay una neumonía por COVID-19. Y que la más importante era la interleucina 6, que pues hubo estudios donde se midió el nivel de interleucina en pacientes que estaban graves, en pacientes que estaban moderadamente graves y en pacientes que estaban leves, que tenían una infección leve. Y pues sí era proporcional al conteo de interleucina dependiendo del estadio. En la que hablaba de los niveles de paciente en cada tipo de paciente. Como pueden ver, con crítico tenía una citoquina 66.7. Lo estaban midiendo era interleucina 6. En crítico tenía una interleucina 6.7 y bueno, otra vez me sacó, no saben si el Zoom está fallando yo no sé si me escuchan ni siquiera. No, sí se escucha. Sí se escucha, pero en algunas partes se escucha cortado. Pero déjenme, me salgo dentro de la sesión para revisarlo. Oigan, el doctor ya pasó lista. No. Ok, gracias. Bueno, pues que entonces déjenme pongo otra vez la presentación.
Y bueno, entre peor estuviera el paciente, tenemos coagulación intravascular nada, pues los niveles de interleucina 6 pues iban a ser los más elevados. Y pues aquí nos hablaba teníamos que pues hasta el día 7 se presentaban los primeros síntomas y a partir del día 14 al día 21 había una respuesta inflamatoria severa y pues del día 21 al día 28 el paciente podía estar en estado crítico o pues fallecer, ¿verdad? En el caso de que el paciente no pudiera luchar contra la enfermedad. Y bueno, aquí se mencionaban los síntomas más comunes, pues sacado de varios estudios, y el principal era la fiebre, y luego le siguió la tos y posteriormente la fatiga. Igual los demás síntomas también son importantes, pero pues ya están en menor medida. Entonces, bueno, en caso de que ya viéramos esta enfermedad como una enfermedad del libro, pues digamos sea fiebre, tos seca y fatiga. Pero pues todavía está en estudio, ¿verdad? Todavía no sabemos hasta qué punto se va a quedar como el cuadro clínico establecido. De diferentes pruebas, el SARS-CoV, pues, buena sensibilidad si lo estás con broncospopia o puto y una buena sensibilidad, la sensibilidad especificidad en cuanto a las pruebas de anticuerpos. Sí, sí, en todo caso las pruebas de anticuerpos no son malas, o sea, sí tienen buena sensibilidad y especificidad, pero lo que el doctor mencionaba es que no iban a aparecer anticuerpos hasta después de 7 días de que tú ya tuvieras la enfermedad. Entonces, ese es el problema de que a los pacientes les hacen las pruebas de inmunoglobulina de forma temprana. O sea, al momento que una persona quiere descartar que tiene coronavirus, muchas veces en las empresas les piden inmunoglobulinas y les digo, no vas a desarrollar anticuerpos hasta después de 7 días que tú ya tuviste la enfermedad. Entonces, por eso salen negativos y creen que ya no tienen coronavirus, pero en realidad, pues, se está cultivando. Mire, esto es lo que les mencionaba, que, o sea, el PCR aparece desde los primeros 5 días y los anticuerpos hasta después del día 7. Entonces, si tú estás en etapas de la enfermedad, pues realmente no vas a saber si tienes la enfermedad o no. Ese es el problema con las inmulinas. Y bueno, aquí estaba una gráfica donde pues, se expresaba cómo iban a aparecer las inmunoglobulinas en el paciente, ¿verdad? Primero, pues el paciente está en periodo silente o periodo asintomático. Pueden iniciar los síntomas a partir del día 5, pero a partir del día 7 es cuando se va a dar la respuesta con anticuerpos. Primero se va a dar la presencia de inmunoglobulina M y luego va a empezar a producirse inmunoglobulina G. Digo, pues esto es como en la mayoría de las enfermedades, ¿no? Siempre que aumenta la inmunoglobulina M, quiere decir que estás en una etapa aguda de la enfermedad. Y al momento que tienes las dos inmunoglobulinas, quiere decir que estás en el mero apogeo de la enfermedad. Pero al momento que ya solo tienes inmunoglobulina G y desaparece la inmunoglobulina M, pues quiere decir que tuviste la enfermedad anteriormente. Y pues igual, ¿no? Aquí nos hablaba de la ventana diagnóstica, que era a partir del día 0 al día 15 más o menos. Ya después de ese día, pues puede darte un falso negativo o antes de ese día un falso negativo. Y pues en esta gráfica se expresaba la respuesta inflamatoria, la viremia y la saturación de oxígeno con respecto a la evolución en tiempo del paciente.
Entonces, conforme va avanzando la enfermedad, aumenta la respuesta inflamatoria, baja la carga viral y disminuye la de oxígeno. Esto era muy importante porque el doctor mencionaba que cuáles eran los marcadores bioquímicos que tú le tenías que pedir al paciente que tenía COVID. En sí, pues le pides todos los marcadores bioquímicos de una persona que tiene una enfermedad, pues que, pero como si hay muchos marcadores que se o disminuyen, él mencionaba que los más importantes eran los siguientes. Primero, el paciente pues va a tener linfopenia, entonces hay que pedirle una ABH a nuestro paciente. Va a haber va a haber una deshidrogenasa láctica, la proteína C reactiva salvada. Digo, esos son marcadores de tomar a en un paciente que tuviera cualquier otra enfermedad. Las transaminas hay que no es químico extra, ahí había que pedir el dímero D y la ferritina. ¿Alguien sabe para qué otra patología se usa el dímero D? Para el dengue, doctor. ¿Para qué, perdón? Para dengue, ¿no? No, dímero D para... No es específico, o sea, no es como que si tienes dengue te tengan que pedir a fuerzas dímero D. Para los pacientes de cardio, Sí, pues se usa para cardiología o pacientes que son propensos a estar en estados hipertrombóticos. Pueden ser pacientes que tienen problemas cardíacos como fibrina auricular o fibrilación ventricular, y pacientes también que tienen problemas pues trombosis venosa profunda o trombosis pulmonar. Esos son los en los que se utiliza el dímero D. Como quiera, el dímero D es un marcador de hipercoagulabilidad. Entonces, entre más elevado esté el dímero D, es más probable que nuestro paciente vaya a tener coagulación intravascular diseminada. Y pues si pedirle ferritina, pues también era bueno pedirle ferritina. Les digo, es difícil que no en todos los hospitales tienen dímero D ni solicitar a tu paciente, pues mejor. Y aquí mencionaba un artículo donde se establecía que el dímero D era de severidad y de mortalidad en COVID-19. Más alto esté el dímero D en tu paciente, pues peor es el pronóstico. Y aquí marcaba una especificidad y sensibilidad de 88 y 71% respectivamente. Y bueno, si el dímero D estaba por arriba de 2.1, una mortalidad elevada del paciente. Y aquí nos hablaba una escala que es la CAL Score, que conoce hacer pues el riesgo de mortalidad de nuestro paciente, ¿verdad? Y pues esto era lo que se evaluaba comorbilidad. Si no tenía comorbilidad, había que darle un punto. Si tenía comorbilidades, había que darle 4 puntos. Y la edad, mayor de 60 años, si es menor de 60 años, si es mayor de 60 años, 3 puntos. Los linfos, si eran mayores de 1000, un punto, si eran menores de 1000, 3 puntos. Y HDL sérico, si era menor de 250, un punto, de 250 a 500, 2 puntos y 3 puntos. Y pues dependiendo de los puntos que tuviera el paciente, es pues el riesgo de fallecer, ¿no? A un estado hipercoagulable. Con respecto a los estudios de imagen, el doctor también hablaba mucho de que se comparaban los estudios de imagen contra la PCR, que la PCR, pues en este caso viene siendo nuestro para coronavirus, con respecto a la edad. Entonces, estudios donde se la radiografía y la TAC de tórax y pues se encontró que el TAC de tórax tiene una seriedad similar a la PCR. Si tú tienes hallazgos,
en la TAC de tórax en un paciente que tiene, que no le has podido hacer la PCR para coronavirus y tiene hallazgos sugerentes de coronavirus, pues ya con eso puedes decir tú que tiene coronavirus. Y bueno, aquí había una clasificación que era CORRATS, que nos ayudaba a clasificar a nuestro paciente en, a ver si tenía coronavirus o no. Digo, es una escala que nos va a ayudar, o sea, si tú tienes un hallazgo sugerido, pero no seguro, pues te fijas en esta escala y clasificas a tu paciente y luego ya va a decir si la PCR es positiva o no de acuerdo a los hallazgos que tú encuentres en la TAC. Teníamos entonces que es un CORRATS 1, que es un paciente que es probable que tenga COVID-19. La TAC va a ser normal, una enfermedad no infecciosa como insuficiencia cardíaca congestiva, sarcoide, perdón, nos indican una enfermedad no infecciosa, histoplasmosis, malignidad, eh, quística, y pues digo, el CORRATS 1 es el menos sugerente corona. O sea, si tú tienes un paciente con córralo, pues hay que buscar patología. Los dos, que es un paciente que tú sospechas que tiene coronavirus, pero la sospecha es muy baja. Y los hallazgos consisten con infecciones como bronquiolitis típica, con brotes de árboles de los bronquios engrosadas. O sea, tiene el paciente no es paciente que le hagas una para confirmar. Los RATS 3, que es un paciente que no sabe si tiene o no coronavirus, y pues encontrar en la infección, pero no si son de COVID-19 y se va a encontrar bronquiología generalizada, neumolobar y émbolo séptico con opacidades en vidrio esmerilado. El paciente puede tener algún otro problema que no sea coronavirus, como por ejemplo EPOC o alguna otra enfermedad pulmonar. Luego vamos a tener el CORRATS 4, que es un nivel de sospecha de coronavirus. Y lo vas a encontrar tú, vas esmerilado unilateral, con ligaciones multifocales, sin ningún otro hallazgo típico y con hallazgos sospechosos de COVID-19 en enfermedad pulmonar súbita. O sea, un paciente un poco le juntó coronavirus. Luego vamos a tratar de ya alto coronavirus, capacidades en y que están engrosamiento vascular a lo reverso. Es casi seguro que sí, ¿en dónde se quedaron hoy? Bueno, ¿en qué parte de la presentación se dejó de transmitir? En el Corrat 5. ¿Corrat 5? Ah, bueno, entonces no me perdí tanto. A ver, vamos a ver si ahora sí me deja transmitir. Bueno, aquí el CORRAT 6, que pues aquí tú puedes decir prácticamente que el paciente tiene coronavirus sin hacerle PCR. Obviamente, aunque tú clasifiques al paciente en algún estadio de CORRAT, si tú estás sospechando que tiene coronavirus por clínica, le tienes que hacer una PCR para confirmar el diagnóstico.
Y bueno, ¿cómo iba el farmacología? Tanta mención de la prisión, no era acostar boca abajo. Y nos mencionaba qué pasa con pino, se ha acostado, creo que es que comprimen los alveolos, porque aparte de que tiene que luchar contra la enfermedad, tiene que la gravedad. Entonces, al momento de poner al paciente en posición de prona y se libera en sí el peso por ejemplo, los otros órganos, como es el corazón, se entiende un poquito más. Entonces, tu prona, presión de oxígeno y en forma considerable, entonces le ayuda y que respire mejor. Saben que como que el Zoom no me está dejando transmitir porque es iPad o no sé. ¿Alguien tiene que pueda proyectar la presentación? Sí, A ver, se las mando y ahorita la proyectan, va, espérame. Doctor, ¿sí me escucha? Sí, ¿qué pasó? Aprovechando la pausa, es que cuando soy Irene, que va a dar candidiasis, entonces cuando me dijo los puntos que iba a dar, se escuchó cortado su audio y quería ver si me los podía repetir. Pues lo de la vulvovaginitis, Ajá, la vulvovaginitis por cándida y las infecciones de vías urinarias por cándida. ok. Y ya, yo creo que con eso está bien. Ok, doctor, gracias. A ver, déjenme ver si se las puedo compartir la presentación. Listo, ya se los envié. A ver si alguien puede descargarla y pues que la proyecte, sí, por favor. voy. ¿Ya se ve? Sí, yo sí la estoy viendo. Miren, en esta tomografía pues se veía que el paciente, pues cuando lo dejaron supino, o sea, cuando lo dejaron acostado normal, pues las lesiones se fueron hacia abajo, entonces como atrás, cerca de la espalda, es donde tú tienes más masa pulmonar.
donde hay más, pues sí, donde hay más alvéolos. Entonces, el problema que lo hayan dejado acostado normal, quiere decir que las lesiones se fueron para la zona donde tienes tú más tejido pulmonar y hubo más afectación. O sea, al momento de pronarlo, si tú lo pronas al paciente, pues la afección se va a ir hacia donde tú tienes menos tejido pulmonar. Entonces, quiere decir que pues, le das una ayudadita, ¿no? Lo que sí decía el doctor era que ya llegaban muchos pacientes muy ponchados, ¿verdad? Que ya tenían 1 o 2 semanas, pues con las lesiones. Entonces, al momento que tú lo pronas, pues ya no era, pues ya no le ibas a ayudar, la verdad. O sea, ya no le ibas a ayudar porque pues hay que pronarlo de manera temprana, en cuanto llegue el paciente, en cuanto sepan que tiene síntomas. Si no, pues, pues la verdad es que ya pronarlo con lesiones muy avanzadas, pues no iba a ser, pues no iba a ayudar. Y aquí ya estaba de que con saturación menor a 92%, hay que pronarlo más oxígeno suplementario. Y si está pronado y satura menos de 88, pues hay que intubarlo. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y aquí decía que había menos mortalidad si tú pronabas a tu paciente. Bueno, aquí en estos estudios que se hicieron, en el, en, en el Journal de Medicine de la Clínica de Cleveland y en la Sociedad Europea de Cardiología, pues se mencionaba que tú tienes que darle anticoagulación profiláctica a tu paciente, pero esto se sigue dependiendo del dímero de que tenga tu paciente. Si tu paciente tiene un dímero de mayor a 3, pues lo que tú tienes que hacer es darle enoxaparina 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas en pacientes que no tengan insuficiencia renal. Y heparina no fraccionada, 500 unidades por hora subcutánea cada 12 horas en pacientes que tuvieran problemas renales. Y en el caso de, no, perdón, era si el dímero era menor a 2 microgramos. Si el dímero D es mayor a 2 microgramos, hay que darle enoxaparina 1 miligramo por kilogramo de peso subcutáneo cada 12 horas en pacientes que no sean renales. Y heparina no fraccionada en infusión. Y bueno, las metas son dependiendo de los tiempos de coagulación. Entonces tienes que llegar a unos tiempos de coagulación de 60 a 85 en pacientes que tengan problemas renales. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, también el doctor quería que viéramos que, o sea, quería como que se quedara claro que los medicamentos que no debemos usar cuando tenemos un paciente con coronavirus. Y entre ellos pues estaba la ivermectina. Primero se hablaba de este estudio que salió, que fue el que Trump dijo que, o sea, bueno, la FDA dijo o sea, por la que se admitió que se usara ivermectina en pacientes con coronavirus. Y resulta que el problema con este estudio es que se encontró una inhibición del coronavirus, pero solo se consiguió in vitro. Y lo que hicieron fue que fue ivermectina 10 veces la dosis terapéutica. Entonces, como no puedes tú darle a un paciente 10 veces la dosis terapéutica, porque pues le vas a causar toxicidad, pues no es correcto darle ivermectina. O sea, la ivermectina sí funciona contra el coronavirus, pero si pudieran darte 10 veces la dosis terapéutica, entonces pues no lo vamos a hacer. ¿Le puedes dar a la siguiente? O sea, ¿le puedes avanzar, por favor? Y pues ya la OPS dio la advertencia de que la ivermectina no debe usarse en tratamiento para coronavirus. Y dale a la siguiente, por favor. Mira, es que te pasaste un poquito. Ahí está. De las dosificaciones eran muy superiores a las aprobadas por la FDA para el tratamiento. O sea, tú necesitabas darle a un paciente una dosis muy exagerada de ivermectina para poder, pues, inhibir la replicación del coronavirus. Además, no se aseguraba que hubiera inhibición del coronavirus porque, pues, lo que se consiguió, la inhibición solo se consiguió in vitro.
Entonces, pues no están seguros de que la ivermectina funcione para el coronavirus. Entonces, pues, absténganse de darle ivermectina a sus pacientes. Y bueno, además también no se debe dar en pacientes que no están graves. Cualquier otro medicamento que sospeche para coronavirus. Entonces, pues no, absténganse de tomar ivermectina en los pacientes que no están graves, ¿verdad? ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, con respecto a la citromicina, no está aprobada para el tratamiento de infecciones virales y no hay evidencia clínica aleatorizada, prospectiva y bien controlada que respalde la terapia con acitromicina en la enfermedad por coronavirus. Además de que la acitromicina se asociaba con hidrocloroquina y estos dos medicamentos pues te van a dar problemas cardíacos. ¿Le puedes avanzar un poquito? Bueno, hay informes anecdóticos de algunos hospitales que comenzaron a incluir acitromicina en combinación con hidroxicloroquina para el tratamiento de COVID-19. O sea, eso también fue el problema con la acitromicina. Todo el problema con la acitromicina fue que fue anecdótico, o sea, no se hizo ningún estudio donde dijera que la citromicina, donde mostraran resultados que la citromicina fuera buena contra el coronavirus, además de que les dio que se asociaba con hidroxicloroquina y daba problemas cardíacos. Entonces, pues no se debe ni conjugar acitromicina con hidroxicloroquina ni dar sola para coronavirus. ¿Le puedes avanzar, por favor? Y pues ahí está, la combinación de dos fármacos, hidroxicloroquina y acitromicina, no había respuesta terapéutica, entonces no había beneficio terapéutico, entonces pues no tenía caso darle a tu paciente acitromicina o hidroxicloroquina. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y ya, pues inclusive hubo un estudio que o sea, un estudio que desmintió esto, o sea, lo de la citromicina. O sea, al contrario, entonces estuvieron saliendo muchos estudios que decían que la citromicina pues, no era necesario que la dieras. ¿Le puedes dar a la siguiente? También hablábamos del plasma convaleciente. El coronavirus está en sangre dependiendo de lo grave que esté el paciente. O sea, entre los anticuerpos son dependientes de la carga viral que tú tuviste. Y pues entre más carga viral, peor va a estar el paciente. Entonces, también no sé si llegaron a escuchar ustedes que, o sea, les mencionaban los pacientes que tuvieron coronavirus que donaran sangre. Sí. Bueno, pues resulta que, o sea, como es dependiente de la carga viral, y los pacientes que donaban sangre eran pacientes que no estaban graves, o sea, fueron pacientes que pues quedaron con síntomas leves o asintomáticos, pues obviamente esos pacientes no iban a tener una carga viral o una respuesta de anticuerpos suficientes como para decir que el plasma de convaleciente era efectivo como terapia para el coronavirus. O sea, lo que tendrías que hacer pues sería sacarle sangre a un paciente que realmente hubiera tenido un cuadro grave de coronavirus, pero pues no estamos seguros de que, digo, el estudio mostró que no redujo la mortalidad y pues como ya les mencioné, dependía de la carga viral y del estado clínico del paciente. Entonces, un paciente que no estuvo grave, pues no tiene por qué andar donando sangre y menos usarlo como una terapéutica, ¿verdad? Además de que todavía no se sabe cuánto tiempo duran los anticuerpos en el cuerpo de un paciente que tuvo coronavirus. O sea, todavía no están los estudios suficientemente avanzados como para decir que pues podemos dar anticuerpos como tratamiento. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y ya, pues no hubo efecto terapéutico en pacientes en donde se usó plasma convaleciente, no se redujo la mortalidad, entonces pues tampoco es una terapéutica adecuada darles plasma convaleciente.
¿Le puedes dar a la siguiente? Aquí un estudio de 108 pacientes, en comparación con el tratamiento estándar, no produjo una mejoría estadísticamente significativa. Entonces no hay beneficio y no mejora la mortalidad. Entonces, pues no, realmente el plasma convaleciente no tiene ningún, pues sí, ningún beneficio con respecto a cualquier otro tratamiento que tú le estés dando. ¿Le puedes dar a la siguiente? El tocilizumab, otro medicamento que se intentó para coronavirus. A ver, ¿le puedes dar a la siguiente? Dale otra vez. Aquí los estudios, 247 pacientes, se comparó contra un placebo, no hubo diferencia para prevenir el riesgo de intubación o de mortalidad. Pues sí, se le tenía mucha fe al tocilizumab, porque era un estabilizador de interleucinas, pero pues realmente no hubo mejoría, pues sí, no mejoró la mortalidad y no hizo que los pacientes, que evitaran intubar a los pacientes. Entonces, pues el tocilizumab, aparte de que era muy caro, entonces el tocilizumab pues no nos ayudó para nada. ¿Le puedes dar a la siguiente? Con respecto a los esteroides, porque también se usan esteroides en los pacientes que tienen coronavirus, y bueno, hubo un estudio de Recovery que se usó en 11.500 pacientes y se comparó con liponavir, dexametasona, citromicina, tocilizumab y plasma convaleciente. Ya vimos que el plasma no, la citromicina no, el tocilizumab no, el liponavir ni siquiera se menciona en otros estudios. Y pues se vio que la dexametasona sí redujo la mortalidad a 28 días en pacientes que sí estuvieran graves. Este, Redujo la mortalidad en pacientes que requerían de oxígeno suplementario, pero no mostraba beneficio en aquellos pacientes que no tuvieran hipoxemia. Entonces, eso también es importante que lo tomen en cuenta. Si ustedes tienen un paciente que no tiene disnea, que no tiene saturación de oxígeno baja, entonces no es necesario que le den dexametasona. Es mejor que lo guarden para un paciente que tenga hipoxemia o que necesite de ventilación mecánica. ¿Le puedes dar a la siguiente? Sí, le dando no, por favor. Y ahí mero, hasta ahí. Entonces, esto es lo que hay que hacer con un paciente. Bueno, esto es lo que dicen los estudios, que hay que hacerle a un paciente que tenga coronavirus. Bueno, obviamente estos son manejos de pacientes que tengan coronavirus, pero que estén graves, o sea, que tengan hipoxemia y que requieran ventilación mecánica. Hay que darles pronación temprana, hay que darles oxígeno suplementario, hay que darles anticoagulación y hay que darles esteroides. Les digo, en pacientes que no estén graves, que no tengan hipoxemia, que solo tengan fiebre y algún malestar, pues realmente no es necesario darle ninguno de estos tratamientos, porque aparte, si tú le das estos tratamientos antes, o sea, por ejemplo, la anticoagulación y los esteroides, pues al momento que el paciente llegue a ponerse grave, pues realmente ya no vas a tener nada que hacerle, ¿no? Entonces, pues esto, pues para que se lo aprendan nada más, este, ese es el tratamiento que está indicado para cualquier paciente que tenga coronavirus y que esté grave. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y aquí el doctor se citó solo, decía, es de sabios cambiar de opinión conforme a la evidencia. Y bueno, le puedes dar. Le puedes dar a la siguiente. Ya es todo, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí lo de la actualización de coronavirus. ¿Tienen dudas o comentarios? No, doctor. Pues que está muy buena la presentación, doctor, y que sí se resuelven ciertas dudas. Sí, pues miren, como quiera ya saben cómo manejar pacientes que tienen coronavirus. Y bueno, había alguien cuando se acabó la sesión, hubo una ronda de preguntas, ¿verdad? Y alguien preguntó que qué problema, qué opinaba el doctor, el intensivista, sobre el remdesivir.
Y resulta que él dijo que los estudios que aprobaron, que la FDA aprobó, tenían muchos conflictos de interés, o sea, estaban pagados por el laboratorio que vende el Remdesivir. Entonces era muy probable que el Remdesivir pues no muestre resultados porque pues te había conflicto de interés. Siempre que hay conflicto de interés en un estudio, pues no, pues hay problemas, ¿no? Entonces, pues habrá que avanzar más. Además de que también el Remdesivir es muy caro, entonces no se va a poder usar como tratamiento de primera línea. Y bueno, pues ya saben que con lo que se deben quedar en esta plática de coronavirus es que pues hay que pronar a los pacientes, hay que darles oxígeno suplementario, hay que anticoagularlos y en caso de que estén graves hay que darles esteroides. Y bueno, pues ya supieron, digo, ya inclusive les envié la presentación, entonces ya pues ya lo tienen ahí pues para que se la pasen a a sus amigos médicos. Digo, pues el chiste es que todos aprendamos, ¿no? Y pues eso sería todo con respecto a la actualización de coronavirus. Yo creo que ya no alcanzamos a dar lo del chancro, pero pues lo vemos mañana y candidiasis, si alcanzamos a ver candidiasis. Entonces, pues nada de dudas, no tuvieron dudas ni comentarios. Digo, pues ahora también ya saben, digo, sí trae la presentación 2, 3 cosas muy buenas. Por ejemplo, eso que les digo, lo de la igualdad genética entre el SARS-CoV de tipo murciélago con el coronavirus. Eso de las pruebas inmunológicas, ahora saben cuándo se hacen las pruebas inmunológicas. Lo que sí es que hay unas pruebas rápidas de coronavirus y tengo entendido que esas no sirven. Entonces, pues también pues, no se anden haciendo pruebas rápidas de coronavirus. Y si se hacen pruebas inmunológicas, pues de preferencia espérense a que el cuadro avance una semana. Si no, les va a salir negativo. Aparte, siempre es recomendable hacer las inmunoglobulinas y luego la PCR, porque la PCR es el estándar. Aprendieron algunas escalas, la Cal Score y que les sirva este conocimiento, compártanlo con alguien que lo necesite y pues nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Doctor.